El 25 de diciembre y por decreto del emperador Constantino de Roma se festeja el nacimiento de Jesús. La Navidad es el segundo acontecimiento más importante del año litúrgico después de la muerte y resurrección de Cristo, celebrada por las personas que culturalmente han sido influidas por la cristiandad y suman alrededor de 2.500 millones en más de 160 países, lo que significa la tercera parte de la humanidad. Los rituales y tradiciones de la celebración varían en función de los países y culturas, pero en resumen, se propagan los mensajes de paz, de amor, de solidaridad y buenos deseos, pero también abundan los regalos, adornos, comidas, bebidas y borrachera, que abarrotan los supermercados con el júbilo consumista y se expanden las ganancias del capital. En esta intervención voy a tratar de poner énfasis en el mensaje de Jesús y su vigencia en el mundo actual. Cuenta la tradición que Jesús o Yeshua, que en hebreo significa el Salvador, nació hace 2023 años, anunciado recurrentemente por los profetas bíblicos entre 700 y 500 años antes de Cristo, principalmente por los profetas Isaías y Jeremías, por lo que el pueblo israelita estaba esperando al ungido, el Mesías, que salvaría al pueblo de Israel y con ello a la humanidad, que nos pondría a salvo del principal de los pecados, el pecado original o desobediencia a Dios, por el cual la humanidad padece y sufre las consecuencias, trabajos forzosos, guerras, enfermedades y muerte. Pues la profecía se cumplió y para bien de la humanidad, Dios se hizo presente en forma de hombre y bajó del cielo para ayudarnos y salvar. Su nacimiento, vida y muerte se desarrolló casi completamente en el territorio que hoy comparten Palestina e Israel, en ese entonces colonia de Roma, a excepción de su juventud, la cual es un misterio en la Biblia, pero que por la historiografía científica se sabe que estudió en Egipto y Grecia, en esta última muy cercana a los filósofos estoicos de la escuela de Plotino. Nació en Belén, ciudad de Judea, pero pronto la familia sagrada tuvo que regresar a Nazaret, ciudad de la provincia de Galilea, bajo la persecución del rey Herodes, en donde creció hasta los 12 años. Al regresar de sus viajes de Egipto y Grecia, Galilea y Samaria fueron el principal territorio de sus campañas de concientización, ya que Galilea era la provincia de mayor población y en donde más se padecía el saqueo, la dominación y violencia. La población padecía de enfermedades y de pobreza, y además Samaria padecía la exclusión y el racismo, ya que ahí vivían los samaritanos, quienes eran un mestizaje de israelitas y filisteos árabes. El mensaje principal del maestro en estas campañas de concientización no difiere mucho de la de todos los profetas místicos y sabios de hace más de 2500 años y que se prolonga hasta 1000 años después de Cristo, dígase Mahoma, Krishna, Lao Tse, Platón, Aristóteles, Confucio, Buda, entre muchos más, y que tiene que ver con el amor al prójimo, es decir, con el nivel de empatía y colaboración entre el Homo sapiens. Él sabía por su conocimiento mundano y preparación en Egipto y Grecia que las sociedades humanas trascienden su estatus animal, que el ser humano tiene una característica antropológica fundamental y constitutiva, que es la posibilidad de ser empáticos, de sentir el dolor ajeno en carne propia, y que esta era la razón del por qué el ser humano, aparte de ser competitivo, agresivo y dominante, también es solidario, colaboracionista y benevolente. Y es a partir de estas últimas características que evoluciona a velocidades sorprendentes en comparación con las otras especies, y por lo que hacen de esta una especie extraordinaria. Por eso, en su andar lo siguieron los excluidos de este mundo, los pobres, los pecadores, los enfermos físicos y mentales, etc. Odiaba la injusticia y la desigualdad. Puso en su lugar a César y a Pilatos, desenmascaró a los fariseos, mochos moralinos, hipócritas, jefes de la iglesia judía, que se creían depositarios y ejecutores de las leyes de Moisés, quienes lo entregaron a sus verdugos para ser crucificado. Su pensamiento lo podemos reducir en una sola frase: amaos los unos a los otros. Y en un contexto cultural de sadismo, dominación y violencia, como era la Pax Romana, esto fue una blasfemia, pero al mismo tiempo una consigna muy poderosa. Fue el grito de guerra que hizo temblar a emperadores, dictadores, esclavistas y colonizadores.
Por eso los fariseos lo entregaron, para su ejecución y para que no siguiera multiplicando los milagros. Este mensaje ético tan poderoso sigue teniendo vigencia hoy en día, pues aún persiste la pobreza, las enfermedades, la dominación y la exclusión. Siguen vigentes los imperialistas, el esclavismo asalariado, la enajenación del ser humano. Los plutócratas del mundo nos han reducido a meros observadores indiferentes. Nos han lanzado al vacío existencial, nos han negado el derecho a la felicidad, a la cooperación, al sacrificio y al amor por el prójimo. Nos han legado un mundo de violencia y de injusticias, de consumismo y destrucción de la naturaleza. Por eso, es buen momento para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para aterrizar la buena nueva o el mensaje de Jesús? ¿Aún podemos salvarnos de la destrucción civilizatoria? La buena nueva o el mensaje de Jesús nos dice que hay que alegrarnos porque el mundo puede ser diferente. Es esta la esencia del Sermón de la Montaña, uno de los pasajes más bellos de los Evangelios, y es prácticamente un manifiesto de su movimiento. Es un llamado a no conformarnos con un mundo descompuesto, de sufrimientos. Es también un llamado para la salvación, por un mundo diferente, en donde gobierne la razón y el humanismo. Para obtener la salvación o el perdón de los pecados, no es necesario, como en otras religiones monoteístas, hacer grandes sacrificios o andar un camino tortuoso para ganar el cielo. Simplemente es estar dispuesto a recibir la gracia de Dios, es decir, creer en Jesús y seguirlo. Pues bien, seguir a Jesús, en mi entender laico y no mitológico, es seguir su ejemplo, es tratar al ser humano con dignidad y respeto, amar al prójimo, perdonar inclusive a tu peor enemigo, es transformar al mundo por la vía pacífica, pues hay que recordar que la única vez que Jesús tomó las armas fue cuando con una escoba sacó a los mercaderes del templo de Jerusalén. En los años 60, durante el contexto de la Guerra Fría y la rebelión juvenil en el mundo, en la cúspide de su carrera musical, mi grupo de rock favorito, The Beatles, se declararon ser más famosos que el mismísimo Jesucristo. Los fariseos modernos lo tomaron como una ofensa, pero el mensaje que dieron a la humanidad con muchas de sus canciones fue contundente. Lo que el mundo necesita es amor. Amaos pues los unos a los otros. Les deseo una feliz Navidad y que la pasen de lo mejor viviendo esta bonita tradición en compañía de sus familias y seres queridos. Enhorabuena y hasta la próxima.